Bueno, muy buenas tardes a todos los seguidores del Tercer Canal. Sean bienvenidos a una nueva emisión del informativo de las 12:30 de La Voz de los que no tienen voz, el Tercer Canal, la Agenda Alternativa. En este momento, antes de nombrarle los temas que trataremos el día de hoy, les pedimos que por favor compartan esta transmisión, asimismo le den like a este video y por supuesto se suscriban a nuestro canal de YouTube. Recuerden que esta placa que ven aquí a mi lado nos la dieron cuando llegamos a los 100.000 suscriptores y ahora que estamos casi llegando a la cifra de 300.000, nuestra nueva meta es llegar al 1.000.000 de suscriptores para que nos cambien esta placa que ven aquí por una placa dorada y así pues seguir creciendo con nuestra agenda informativa y por supuesto en la labor periodística del Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Así que por favor les pedimos que compartan esta transmisión, le den like a este video y por supuesto nos acompañen hasta el final de este informativo. Vamos entonces con los temas que tenemos preparados para el día de hoy. El primero es pues el tenso debate que se llevó ayer en la Cámara de Representantes, donde Jennifer Arias arremetió contra quienes la criticaban y pedían su salida a un costado por el presunto caso de plagio de su tesis de Magíster de Gobierno y Políticas Públicas en el año 2016, el cual pues ha causado un revuelo impresionante en la opinión pública colombiana y que analizaremos en un momento con un invitado muy especial del grupo Plagio SOS, quienes fueron los que en primera instancia denunciaron este posible plagio de la representante de la Cámara por el Centro Democrático, Jennifer Arias. Nuestro segundo tema que tenemos para el día de hoy, tal como lo habíamos anunciado el día de ayer, es la exclusiva que tenemos con el señor Álvaro Meléndez desde la cárcel de Picaleño en la ciudad de Ibagué, donde este señor que ha sido condenado por la muerte del líder ambiental Pedro César García, pues da su versión de los hechos y por qué este caso podría ser un nuevo falso positivo judicial, el cual pues se le estaría dando la responsabilidad a él, sabiendo que el Tercer Canal hace unas semanas, en exclusiva también en primicia, reveló un testimonio de Arias Donald, un ex dirigente de las FARC que hacía presencia en la zona de Cajamarca y en el departamento del Tolima y quien, pues según él, se hace responsable, al igual que las FARC, de este asesinato del ambientalista Pedro César García. Así que en un momento iremos con él para saber un poco más sobre este caso que lleva el Tercer Canal. En este momento queremos saludar al señor Mateo, quien por cuestiones de seguridad no nos brinda más datos de su nombre, quien pertenece al grupo Plagio SOS, quienes fueron las primeras personas en denunciar este presunto plagio de la representante de la Cámara, Jennifer Arias. Señor Mateo, muy buenos días, ¿se encuentra ya con nosotros? Buenas tardes, Julián. Sí, señor, lo escuchamos. Buenas tardes, sí, señor, corrijo. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias. Aquí asistiendo a la cita con ustedes y mucho gusto. Listo, señor Mateo. En un principio, nos gustaría que por favor le explicara a la audiencia del Tercer Canal que tiene, en qué se compone el grupo Plagio SOS. Sabemos que es una comunidad de formación que busca, pues, que los derechos de autor se respeten, sobre todo en trabajos de habla hispana, pero quisiera que la audiencia pudiera saber de su propio testimonio un poco más sobre este grupo. Bueno, el grupo Plagioso surge ya hace poco más de 10 años, integrado por profesionales de aquí de Colombia, otras personas, digamos, como cercanas que nos colaboran, que nos apoyan en este proceso, digamos, de investigación de posibles plagios o de plagios ya identificados, ya fallados. Y lo que hacemos es, digamos, como aprovechar la existencia de las redes sociales, de medios alternativos para poner sobre el debate académico de manera especial, de manera preferente, Sí, me di cuenta. pues un tema que hoy es de actualidad, que son los plagios y los títulos fraudulentos en las universidades colombianas y de habla hispana y de habla hispana. Señor Mateo, ya entrando en materia, ya después de conocer un poco más de plagiosos, qué pena que lo leí mal, quisiéramos saber cómo llegaron pues a saber o cómo fue la información sobre este posible plagio en la tesis de Magíster de Gobierno y Políticas Públicas de la representante de la Cámara, Jennifer Arias. Tenemos un mensaje de ustedes del 30 de julio en el cual pues nos avisaban que iban a hacer pública esta noticia, pero queremos saber un poco más de este proceso, cómo llegaron a identificar este presunto plagio. Bueno, en la sección en Twitter tenemos una pequeña sección que denominamos dudas académicas.
a finales del mes de junio nos había llegado, digamos, una información que daba cuenta del no hallazgo, de no encontrar el trabajo de grado de una representante a la Cámara en la universidad que la había titulado en la maestría. Nosotros efectivamente pues acudimos al repositorio institucional de la Universidad del Externado, a la biblioteca, y no encontramos ninguna publicación bajo esa autoría. Al revisar también en esa universidad, en su página web, al buscar, digamos, las formas de titulación, aparecen dos y te otorgan 5 puntos, 5 créditos. Uno es un artículo científico en revista indexada y el otro es un trabajo de grado. Ninguno de los dos se encontraba ni en la biblioteca ni en ninguno de los otros repositorios académicos. Entonces eso nos generó, digamos, como un indicio de que efectivamente no se encontraba. Sin embargo, en la hoja de vida de ella, en la Cámara de Representantes, efectivamente aparecen los créditos que es titulada de la Universidad del Externado. También realizamos la búsqueda de su pregrado en la Universidad de los Andes, en la Facultad de Ingeniería, y allí aparece en la biblioteca, pero no es un documento de libre acceso. Entonces, el no encontrar el documento en la Universidad del Externado de la maestría y encontrar sin ningún tipo de acceso la publicación del pregrado en la Universidad de los Andes, ya por la experiencia que tenemos, eso nos generó ya mucha suspicacia que posiblemente se trataba de una irregularidad académica que frecuentan pues en Colombia y en países de habla hispana. Entonces nos dimos a la búsqueda, digamos, de ese documento, no lo encontramos y en esa sección dudas académicas lo que mandamos fue a inicio del mes de julio, mandamos, digamos, como el interrogante a la comunidad académica, a la Universidad del Externado y a la misma Jennifer, preguntando que dónde estaba el trabajo de grado de ella en la Universidad del Externado. No tuvimos ningún tipo de respuesta. A final de ese mes de julio, nos informaron que se encontraba el documento en Prezi. Realmente lo consultamos y en cuestión de un par de horas de revisar ese documento, que es un documento incompleto de 11 páginas, encontramos que en 7 de ellas se presenta copia sin cita en varios, de 3 fuentes distintas, en una revista peruana, en un documento publicado en Guatemala y en una publicación mexicana, ¿sí? Con autor mexicano. Entonces, a partir de allí, como es una presentación en Prezi y es publicada en el año 2016, nosotros dijimos, no, seguramente esta es la tesis, este es el trabajo de grado de ella en la maestría, y seguimos lanzando, digamos, como los interrogantes, pero ya en este momento presentando las pruebas de ese hallazgo. Entonces, lo único que obtuvimos fue el silencio de parte de la Universidad del Externado, a pesar de que los etiquetamos en todos los tweets, y de parte de Jennifer fue el bloqueo en Twitter, o sea, no hubo respuesta, que es, digamos que en términos académicos lo mínimo que se puede decir es, mire, esto no es verdad, pero no, nunca hubo ningún tipo de respuesta, simplemente fue el bloqueo. Pasó todo el mes de agosto, seguimos mandando algunos tweets al respecto sin ningún tipo de respuesta académica, absolutamente nada. Fue ya luego a final del mes de septiembre que el portal Pluralidad Z accedió, nos brindó un espacio para presentar las pruebas, ya no solamente en Twitter, sino digamos como en su medio periodístico, y también, o sea, mandamos todo ese vínculo a la Universidad del Externado, digamos, etiquetándolo en su tweet, también por supuesto a Jennifer, y no, nunca hubo ningún tipo de respuesta. Fue solamente un mes después, el 31 de octubre, cuando con la investigación que realizó el periodista del Espectador, Juan Miguel Hernández, en ese momento se presenta una reacción mediante un comunicado de prensa de las directivas de la Universidad del Externado. Ese tweet fue publicado, ese mensaje fue publicado en Twitter, y allí ellos dan, digamos, como cuenta de que van a realizar una investigación. O sea, ya habían transcurrido varios meses
de silencio total, pero fue solo, digamos, producto de esa investigación periodística de Juan Miguel que se da lugar, digamos, como una reacción mediática e institucional, digamos, ya en este mes, o sea, en esta semana, el día lunes. Eso es, digamos, como en resumen lo que nosotros conocemos. Estamos hablando en este momento con el señor Mateo, quien es integrante del grupo Plagiosos, quienes fueron los primeros en pues, señalar que la tesis de del Magíster de Gobierno y Políticas Públicas de la representante a la Cámara, Jennifer Arias, pues habría caído en un plagio por pues, no haber citado como es debidamente esclarecido las fuentes que usó en su trabajo. Señor Mateo, frente a lo que usted dice de que esto es un problema frecuente, sobre todo en el habla hispana, pues para la opinión pública en Colombia y por supuesto para la ciudadanía es un poco, pues es un choque muy grave que una de las universidades más prestigiosas de este país, como la Universidad del Externado y por supuesto la presidenta de la Cámara de Representantes, pues hayan caído en este caso. ¿Por qué es tan frecuente esto pues en Colombia y por supuesto en todos los países de habla hispana? Bueno, varios teóricos de distintos países han planteado, digamos, las causas, el origen de este tipo de práctica y se resume, digamos, como de la siguiente manera. Uno, la falta de formación científica, la falta de formación rigurosa a nivel académico. Dos, pues la ausencia de unos principios personales y éticos. Tres, la facilidad tecnológica de acceder a documentos de distinto origen en distintos idiomas. Y cuarto, la facilidad que se tiene dentro de las instituciones para que esto ocurra por ausencia de controles institucionales, de verificación durante todo el proceso de formación académica y más aún y de manera especial en el momento del desarrollo de las investigaciones académicas que dan lugar a la titulación. Entonces digamos que esos cuatro elementos se conjugan en tiempos del neoliberalismo donde lo que realmente importa es la obtención de títulos de manera independiente si son fraudulentos o no, y de esa manera escalar socialmente, tener un prestigio académico o un prestigio político, y eso hace parte, digamos, como en la actualidad de una forma de operar muy frecuente realmente en las universidades. Nosotros no dudamos que el número de casos que se presentan en las universidades colombianas, pues en especial las colombianas, que son de las que más hemos recibido información, son muy abundantes. Entonces, esa falta de formación, pero también ese ambiente de impunidad institucional, permite la ocurrencia del hecho y la impunidad a pesar de las denuncias. Nosotros, digamos, en estos 11 años de vida, como grupo Plagiosos, nosotros hemos observado al principio, pues de una manera muy triste, el comportamiento institucional de rectores, de decanos y de la comunidad académica en su conjunto, es decir, de los docentes y sus representantes, de los estudiantes y sus representantes, y de esa manera esa atmósfera de impunidad, de ocultamiento, de tapen, ha permitido no solamente la ocurrencia del plagio, sino que las personas que se atreven a denunciar son señaladas, son perseguidas, son amenazadas, son sobornadas inclusive, y de esa manera se oculta no solo el plagio, sino que se oculta cualquier rastro de denuncia que exista. Está el caso, por ejemplo, en la Universidad de los Andes. El año antepasado y pasado nosotros presentamos 3 estudios de caso. En ese momento el rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria Uribe, hizo caso omiso de esas 3 denuncias, a pesar de que fueron denuncias presentadas de manera documental, de manera respetuosa, siguiendo los canales institucionales de la denuncia, fueron completamente ignoradas. Entonces eso hace que la comunidad académica entienda de que es posible realizar el plagio y que no hay ningún tipo de consecuencia, no hay ninguna investigación, no responden por el plagio los autores de los cómplices y mucho menos quienes a nivel institucional los encubren, ¿sí? Entonces, todo ese ambiente permite la ocurrencia del hecho y permite que el plagio se mantenga y que esos títulos obtenidos de manera fraudulenta sean permanentes y sean a pesar de que son de público conocimiento, se mantenga la titulación. Eso, por supuesto, que empobrece la vida académica,
Eso es una defraudación, digamos, al espíritu del conocimiento, de la ciencia y, por supuesto, de la institucionalidad académica de Colombia en especial, y es lo que permite ese ambiente de impunidad. Y señor Mateo, agradecerle también pues por estar aquí compartiendo con este espacio, ya finalizando pues con esta entrevista que le agradecemos nuevamente por estar con nosotros y quisiéramos saber pues si ya formalmente Jennifer Arias se ha podido comunicar con ustedes o pues sigue ignorando sus llamados y que pues esto cómo nos deja parados ante la opinión pública internacional y por supuesto ante pues la educación o los intelectuales a nivel internacional, por ejemplo, esta persona de México que fue plagiada, ustedes que pues tienen contacto directo con otras instituciones que se dedican a esto, ¿cómo ven en Colombia en esto? Porque no es el primer caso que ocurre, sobre todo con un servidor público. Bueno, nosotros realmente no esperamos que ella nos responda, nosotros no somos nadie pues para que nos responda realmente. Es sobre todo a la comunidad académica, en este caso en especial a la Universidad del Externado y a la sociedad en su conjunto, porque pues ella es una persona prestigiosa, una persona que pertenece a la clase política y que por lo tanto pues se debe a la comunidad, a la sociedad y tiene, digamos, un compromiso ético con la institucionalidad que le otorgó un título, que merece también, digamos, respeto, que merece el reconocimiento. Entonces, no, a nosotros realmente, nosotros somos muy poca cosa para que se dirija a nosotros. Entonces, a nosotros realmente eso no nos preocupa. Sabemos que esa es, digamos, digamos, como la conducta de desprecio por este tipo de trabajo que nosotros realizamos y nosotros ya lo hemos naturalizado, lo aceptamos, sabemos que es así. Y lo que esperamos es que sean, digamos, los canales institucionales que permitan resolver, digamos, como estas discrepancias. La labor nuestra es una labor muy sencilla que la puede realizar cualquier grupo de ciudadanos, que es investigar las publicaciones académicas y ponerlas sobre el debate público, ¿no? Claro que sí, señor Mateo, sino que pues yo quiero llevar un poco a la reflexión que tiene que ver con los derechos de autor y es precisamente que pues no se puede pasar por encima de las ideas o pues los estándares académicos de otra persona y más pues en unas de estas universidades tan prestigiosas. Quisiera pues ya para despedirlo y agradecerle de nuevo por este espacio, es de nuevo que si nos puede regalar una reflexión frente a la importancia de los derechos de autor en el ámbito académico y por supuesto en el ámbito profesional como en el que se desempeña Jennifer Arias, porque pues aunque usted diga que no es una tarea que pueda hacer cualquier persona, no muchas personas lo hacen y no le ven pues la importancia necesaria a este trabajo. Entonces agradecerle por estar acá y si nos puede regalar esta última reflexión. Bueno, o sea, digamos realmente en un país como Colombia, con los niveles de analfabetismo que tenemos, con los niveles de profesionalización tan bajos que tenemos, en una sociedad donde son asesinados los estudiantes por salir a protestar y reclamar sus derechos ciudadanos fundamentales como son la educación y en especial la educación de calidad, pues nosotros sabemos que reclamar los derechos de autor parece, digamos, como algo trivial y el plagio es casi visto como una pilatuna, como una broma, como un mal chiste, ¿sí? Entonces nosotros entendemos, digamos, como en ese contexto, pero también sabemos que no hay ninguna posibilidad que un país salga, digamos, de estas condiciones de subdesarrollo mediante el fraude, mediante la trampa, mediante la falta de formación científica y académica que debe de ser rigurosa. Entonces, el llamado a la comunidad académica es que recupere su autoestima, que recupere la valoración del conocimiento y que sin ningún tipo de titubeos pongan sobre el debate académico la idoneidad de la formación y los títulos que se adquieren en las universidades. De esa manera, pedirle a la comunidad profesionalizada de este país un cabal comportamiento. No es posible que se caigan los puentes sin ningún tipo de consecuencia. No es posible toda esta cantidad de irregularidades que se viven cuando hay un desfalco en alguno de las instituciones y detrás de esos grandes desfalcos generalmente hay profesionales egresados de las principales universidades de este país y no hay ningún tipo de consecuencia. Eso es
es un tema que es necesario abordar y hay que desnudarlo. Bueno, señor Mateo, de nuevo muchas gracias por su tiempo. Estaremos siempre pendientes a, a la información que ustedes tengan como grupo Plagiosos y pues por supuesto agradecerles por esta entrevista y por su trabajo tan dedicado. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y felicitaciones por el programa y el noticiero. Bueno, muy amable, señor Mateo. Ahí lo tenían, al señor Mateo, quien es integrante del grupo Plagiosos, quienes fueron los que pues denunciaron la, el plagio en la tesis de maestría de políticas públicas de la señora Jennifer Arias, actual presidenta de la Cámara de Representantes de Colombia. Ante esta polémica que ha surgido sobre este plagio de la representante Jennifer Arias, el día de ayer, durante la plenaria de la Cámara de Representantes, donde se iba a discutir pues, algunos proyectos de ley, se dio un espacio para debatir sobre debatir una proposición que hicieron algunos integrantes, de representantes a la Cámara de la oposición, sobre todo el Partido Polo Democrático, Partido Alianza Verde, la Colombia Humana, la Coalición de Decentes, entre otros, quienes pues pusieron ante la mesa, ante la Cámara de Representantes, un documento que vamos a proyectar en este momento en pantalla, donde le piden a la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, que dé un paso al costado para poder seguir pues, con las labores normales de la Cámara de Representantes. Y así dice la proposición. Señores mesa directiva, teniendo en cuenta el día 22 de noviembre de las corrientes, la Universidad Externado de Colombia confirmó que la señora Jennifer Cristina Arias Falla, actual presidenta de la Cámara de Representantes, perteneciente al partido político Centro Democrático, coordinadora de la Oficina de Control Interno de esta corporación, cometieron un plagio en su tesis de maestría. Solicitamos a la honorable Cámara de Representantes que revoque la elección de la cual la presidenta de esta corporación y se convoque a una nueva elección. Lo anterior, considerando que el cargo de presidenta de una corporación tan importante como la Cámara de Representantes merece dignidad de quien la ocupa. Además, una de las altas cualidades éticas de desestimar esta proposición, el mensaje que se envía a la sociedad colombiana es que los poderosos pueden hacer trampa, sin consecuencias, mientras que los ciudadanos de a pie son los únicos que deben cumplir las leyes. Este plagio, además, es de ser un delito por el cual la Corte Suprema de Justicia ya abrió investigación, implica una conducta fraudulenta de quien desconoce intencionalmente la labor intelectual previa y denota falta de transparencia en su quehacer, ya que una persona acostumbrada a engañar en diferentes contextos rompe la posibilidad de construir confianzas entre las instituciones y la ciudadanía. Con el fin de preservar la función pública ejercida por esta corporación, requerimos que la presente petición sea resuelta lo antes posible. Este documento fue firmado por el representante David Racero de la Coalición Decentes, por la representante Catherine Miranda de la Alianza Verde, por la señora María José Pizarro de la Coalición Decentes, Jorge Gómez del Partido Dignidad y otros representantes de la oposición en la Cámara de Representantes, por supuesto, sobre esta polémica del plagio de la tesis de Magister de la señora Jennifer Arias. Pero ante pues, esta polémica que se ha generado sobre este hecho noticioso, varios representantes a la Cámara se tomaron parte de su intervención el día de ayer para referirse a lo sucedido con la tesis de la señora Jennifer Arias. Entre esas estuvo la representante Catherine Miranda, quien pues sacó chispas en este debate, no solo por la indignación que es palpable en su rostro sobre esta medida, sino también por la decisión de Jennifer Arias de pues, seguir en su cargo y no hacer nada frente a las denuncias que se le han hecho en su contra. Veamos lo que dijo la representante Catherine Miranda. El tema ético no es un tema menor, para nada. Y lo que está pasando hoy en esta Cámara de Representantes, a mí me parece de suma gravedad. De suma gravedad, ¿por qué? Porque está en tela de juicio la dignidad de una corporación en cabeza de Jennifer Arias. No es posible que acá el argumento que ustedes vengan a decir es que necesita un debido proceso.
¿Ustedes no se dieron cuenta que la Universidad del Externado ya dio un veredicto frente a los títulos de Jennifer Arias? Ya dio un veredicto la Universidad del Externado, donde aseguró que había plagio, donde le pidió al Consejo de Estado que se investigara, y hoy ya abrió investigación también la Corte Suprema de Justicia. Y claro que todos cometemos errores, porque lastimosamente en nuestra sociedad, esa cultura del todo vale, del avispado, del que hace la trampita, presidenta Jennifer Arias, está enquistado en la sociedad, lastimosamente. Pero hoy podemos dar un ejemplo grande en el Congreso de la República, y es no premiar eso. Y no necesitamos llegar a una votación, porque muy posiblemente la perdemos. Pero lo que no podemos perder en esta corporación es la dignidad, que bastante mal tiene la imagen la Cámara de Representantes y el Congreso. Lo decía el representante Inti, y yo sí creo que lo adecuado, presidenta Jennifer, es que usted, por decisión propia, por el respeto que dice tenerle a este Congreso, usted renuncie a esta dignidad y que siga su debido proceso en las diferentes instancias. No le haga más daño al Congreso de la República, porque no es la primera vez que su dignidad está cuestionada, y no por la oposición. Los medios de comunicación, la ciudadanía en general, han cuestionado bastante su presidencia. Y nosotros desde el Congreso de la República no podemos creer que avalando o arropando personas o individuos arropamos el Congreso de la República. Acá no estamos hablando de Jennifer Arias ni del Centro Democrático. Acá estamos hablando de la presidencia de la Cámara de Representantes. Ante lo dicho por la representante Catherine Miranda, su homólogo también del partido Alianza Verde, el señor Inti Asprilla, también se refirió a esta polémica que va alrededor de la tesis de Magíster de Políticas Públicas de la representante de la Cámara, Catherine Miranda. Jennifer Arias. Vamos entonces a ver lo dicho por Inti Asprilla durante la plenaria del día de ayer en la Cámara de Representantes, que se refirió a este tema de la tesis de Jennifer Arias. Yo trato de imaginar en un momento que nosotros fuéramos partido de gobierno y que nosotros lográramos elegir al presidente o a la presidenta de la Cámara de Representantes y fuera mi amigo y tuviera una situación similar a la que está viviendo en este momento la presidenta Jennifer Arias. Lo primero que yo le aconsejaría a mi amigo, lo primero que iríamos al interior de nuestro movimiento político o partido político, es que lo más conveniente en este tipo de situaciones es dar un paso al costado. Ese sería el consejo que yo le daría a un amigo o una amiga. Ven ustedes, pongan ustedes en Google renuncia plagio y verán recientemente una ministra en Alemania tuvo que renunciar tan solo con los rumores de plagio en una tesis doctoral. Y lo cierto es que acá no estamos diciendo de ninguna manera que Jennifer Arias tenga que perder sus derechos políticos. No estamos diciendo de ninguna manera que nosotros decimos que Jennifer Arias o decidimos que Jennifer Arias va a ir a la cárcel, no. Lo que está pasando en este momento es un problema político y ético de la mayor gravedad. Hay una decisión académica por parte de la Universidad Externado de Colombia que dice que se cometió un plagio. Hay una indignación que toca a todos los partidos, porque también hay que aclarar, esto no se trata de ninguna manera que nosotros queramos que se retire la presidenta porque es del Centro Democrático.
Esto no se trata de partidos, esto se trata de un problema que tenemos como institución. Ustedes hablan hasta el cansancio, se juegan la boca hablando de institucionalidad. Y en este momento, lo pertinente es que quien ostenta en este momento el cargo de presidenta no lo siga ostentando. Claro, Jennifer Arias tendrá el derecho a un debido proceso en el proceso penal y administrativo por el cual la Universidad Externado de Colombia ha remitido u oficiado tanto al Consejo de Estado como a la Corte Suprema de Justicia. Pero acá cuando una persona se postula para ser presidente, vicepresidente, lo primero que dicen es una dignidad. Eso es lo primero que dicen. Y entonces está en cabeza de ustedes, señores representantes, decidir si ustedes como institución, ustedes mayorías, si ustedes como mayorías consideran que está bien que cada vez que se debata un proyecto de ley haya una mancha o una mácula sobre quien está dirigiendo la plenaria. Es una cuestión simple, no es una cuestión de animadversiones, es una cuestión de ustedes como representantes que incluso les gustan que lo llamen honorables. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, muchas gracias a todas las personas que en este momento siguen conectadas con el informativo de las 12:30 del tercer canal, La Voz de los que no tienen voz. En este momento les pedimos que por favor compartan esta transmisión, le den like a este video y por supuesto nos acompañen hasta el final de este informativo. El video que acabaron de ver fue la locución del representante de la Cámara por Bogotá del Partido Alianza Verde, el señor Inti Asprilla, quien referenciaba a la polémica sobre el plagio de la tesis de Magíster de Políticas Públicas de la señora Jennifer Arias en la Universidad El Externado. Otro representante de la Cámara que también se pronunció sobre lo sucedido fue el señor Germán Navastalero, quien ahondó en la imagen que se le está proyectando a la ciudadanía sobre pues, este plagio de la presidenta de la Cámara de Representantes y por supuesto cómo esto va a impactar en las próximas elecciones del 2022. Veamos lo dicho por el señor Germán Navastalero. Representante Germán Navas, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, muy amable. Estoy retrotrayendo esta escena por allá para el año de 1999, cuando el caso del señor Pomárico. Ustedes recuerdan que era presidente de la Cámara y los desmanes que cometió. Curiosamente, ese Congreso fue mucho más honrado, fue mucho más valiente. Lo primero que hicieron fue nombrar una comisión de la verdad. Y me cupo el honor de ser el presidente de esa comisión de la verdad. Y recibir toda la información. Y la plenaria de la Cámara la acató y sacó al señor que renunció. Eso sí era un congreso en el cual, pero ustedes que no han sido capaces ni de pedirle explicaciones a la presidenta porque es de su partido. Señores, esto no es un problema de partidos, es un problema de honradez del Congreso, de ustedes mismos. Si la señora cometió una falta, que ella responda, no es la institución la que tiene que responder. Y quienes hemos sido examinadores de tesis y de grado, sabemos muy bien que uno como presidente la acepta o la rechaza. Yo recuerdo el caso de un paisano del doctor Leal, a quien me trajeron su tesis para el examen, y yo olí al momento, doctor Leal, sí, te voy a caer, que el sujeto había copiado eso, y ya tenía entre el bolsillo un nombramiento de juez. Y yo dije, este no pasa. La universidad me respaldó y el señor no se graduó. Eso es seriedad, pero si la Universidad Externado nos dice que eso es copiado, que eso es clonado, ¿de dónde diablos sacan ustedes autoridad para desconocer lo que ha dicho el Externado? La institución que expira certificación dice, eso es clonado, y ustedes dicen, no, no le creo al Externado. Entonces, ¿le creen a quién? A ella porque sí. Señores, usen la lógica. La posición de ustedes va a ensuciar más al Congreso.
Recuerdo el Congreso aquel que me entregó a mí y dijo, Navas, investigue y acatamos lo que usted diga. Y me cumplió ese Congreso a mí. Las pruebas que yo practiqué las validaron y este señor, ante la contundencia de las pruebas, renunció. Pero el Congreso no se asustó, no se amilanó. Encargaron al vicepresidente en ese momento y listo el problema. No lloraron con Pomárico, no le mandaron flores a Pomárico, ni nada de eso. Él renunció y después terminó en la cárcel, como ustedes saben. Pero en ese momento el Congreso estuvo a la altura. Era el nombre del Congreso el que estaba en juego, no el de una persona. Y eso lo entendió ese Congreso en el 99. Y le dijo, doctor Pomárico, a un ladito. Y él dio el paso al costado y después la Corte se encargó del resto. Eso era lo que yo esperaba que pasara en este Congreso. Pero decepciones tendrás todos los días. Gracias. Bueno, después de estas intervenciones de los diferentes representantes a la Cámara, que son de oposición, como es el señor Germán Navas Talero, el representante Inti Asprilla y por supuesto Catherine Miranda, la señora Jennifer Arias tuvo su espacio para contestar ante la opinión pública y por supuesto ante sus homólogos todos los señalamientos que habrían hecho sobre su tesis de Magíster de Políticas Públicas en la Universidad del Externado. Cabe resaltar que en la intervención de Jennifer Arias se le ve muy exaltada, se le ve muy furiosa por los señalamientos y las constantes críticas que recibió durante la plenaria ayer y por supuesto acuñó una frase que hasta el momento de hoy sigue siendo tendencia en redes sociales y que deja mucho que decir sobre el pensamiento, la cosmovisión que tiene la presidenta de la Cámara de Representantes. La frase que acuñó la señora Jennifer Arias fue: para la verdad está el tiempo y para la justicia está Dios. Una frase que ha sido muy criticada también sobre todo por el debate que se ha venido dando sobre si Colombia realmente es un Estado laico. Vamos a ver entonces esta intervención de Jennifer Arias, que en donde se le ve muy exaltada, sobre todo por los señalamientos de sus compañeros, y donde acusa a más de uno de la Cámara, más de un representante de la Cámara también de cometer actos no éticos en su función de servidor público. Veamos entonces lo que dijo Jennifer Arias frente a las cuestionadas reiteraciones que le han hecho sobre su tesis de grado en la Universidad del Externado. Con las intervenciones de los coautores de la proposición, vamos a darle el uso de la palabra a la representante Jennifer Arias. Doctora Jennifer, tiene usted el uso de la palabra, el tiempo que usted considere necesario. Gracias, señor presidente. Quiero saludar de manera especial a todos mis compañeros. Quiero saludar a los medios de comunicación que muy interesados han estado, además, tratando de grabarnos las conversaciones que tenemos en nuestras diferentes sillas. Quiero saludar y agradecerle a la oposición por presentar esta proposición. Y les quiero contestar varias cosas. Lo primero que les quiero decir es que decían que yo no quería hablar sobre este tema y que por eso no dejé constancias el día de hoy. Hay que decir la verdad siempre. Desde esta mañana ustedes están debatiendo que van a presentar esta proposición. Los medios sabían, varios medios de comunicación me lo preguntaron, varios compañeros acá lo sabían y fue ampliamente debatido en los corrillos del Congreso de la República. Yo simplemente esperé que ustedes tuvieran la oportunidad de presentar su proposición, porque yo no me voy a adelantar al derecho legítimo que tienen ustedes de presentar cualquier proposición sin importar el contenido que ella tenga. Así que decir que debía haber hablado yo primero para evitar la proposición es hablar con algo que no es cierto. La proposición iba a llegar. Raro hubiera sido que la proposición no llegara. Yo hago parte del Partido Centro Democrático, el partido de gobierno, y ustedes hacen parte de la oposición. Raro sería que no presentaran esta proposición pidiendo mi cabeza. Raro sería que no dijeran absolutamente nada, además de lo que por supuesto ya han dicho en los medios de comunicación.
Raro sería que lo hubieran presentado al inicio de la sesión. Raro sería que no hubieran esperado que se acercara el horario prime para salir en los medios de comunicación a decir que aquí no se quería debatir una proposición. Eso sí sería raro. Así que yo no le veo nada raro a su proposición. Lo que sí me parece extraño, bastante extraño, es que crean que pueden hacerme un juicio ético, que crean que deben exigirme a mí que renuncie, que crean que pueden venir a exigirle a esta plenaria y después, si no la dicen lo que ustedes quieren oír o votar como ustedes quieren que voten, salir a hacerle matoneo a redes sociales. Eso sería lo raro, porque aquí vienen a decir que hay que hablarle al país con la verdad, que hay que decirle al país la verdad, pero nunca, jamás dicen lo que es real, porque aquí todos tenemos derecho a pensar distinto. Los votos de los congresistas y cómo voten es una decisión personal y no tiene por qué ser juzgada por ningún compañero porque piense distinto. Así que aun cuando ustedes van a hacer matoneo a quien piense distinto acá, les quiero decir varias cosas sobre lo que se me ha acusado. Es muy curioso que algún representante de los que ha firmado esta proposición, que fue destituido por el Consejo de Estado, hoy me diga que no tengo ética, cuando destituida está votando en esta comisión y en esta plenaria. Eso no es ético. Y ahorita podrán pedirme las réplicas que quieran, pero yo tengo derecho también a decir las cosas como son. Y les estoy viendo a ustedes a la cara, porque no tengo vergüenza. Y lo segundo que les quiero decir muy claramente es que yo no cometí ningún plagio. Y les quiero decir que terminé mis materias, me gradué cumpliendo con todos los requisitos que me exigía la universidad para graduarme. Y que me gradué además al principio del 2016. Y la universidad, hoy o ayer, en su comunicado de prensa, curiosamente dice que no tiene competencia disciplinaria para decir nada acerca de este caso. ¿Pero qué hay plagio? Pero como no tienen competencia disciplinaria, entonces ellos envían eso al Consejo de Estado, a la Corte y a la Fiscalía. Yo me pregunto, si no tenían competencia disciplinaria, ¿por qué va a ser un veredicto? Porque aquí varios dijeron que es que había un veredicto. ¿Por qué lo mandan al Consejo de Estado y no toma la universidad la decisión? Porque no tienen competencia, como ellos mismos lo dicen en su comunicado. Lo segundo que les quiero decir es que, así como decía el doctor León Freddy, yo no tengo miedo a un proceso jurídico. Ese debe ser el deber ser no de Jennifer Arias, ni la presidenta de la Cámara. Ese debe ser el deber ser de cualquier ciudadano colombiano. Así como el deber ser es que si alguno de ustedes o de cualquier ciudadano en Colombia le dicen que lo van a investigar, por lo menos el deber ser es que lo escuchen. Y a mí la universidad nunca, y lo repito, nunca me escuchó. Le presenté un derecho de petición pidiéndome que me notificara si era investigada y que además se me permitiera hablar con la universidad. Derecho de petición que jamás me contestaron. Me he enterado de todo a través de comunicados de prensa, de redes sociales y de medios de comunicación. Y así como ustedes dicen que nosotros debemos ser una muestra de ética, también debemos ser una muestra de cumplir las leyes. Y nuestras leyes dicen que cualquier ciudadano, les caiga bien o mal, les guste o no, tiene derecho a ser escuchado en un proceso cualquiera que él sea, de adjuntar pruebas en un proceso cualquiera que él sea, pero además, no solamente de un debido proceso,
sino de no mancillarle su nombre sin ser escuchado. Y mi nombre, así como al de mi compañera de tesis, fue mancillado sin ni siquiera tener derecho a ser oído. ¿Eso les parece a ustedes justo? ¿Ético? ¿Y por eso me van a decir a mí que renuncie? ¿Sí? ¿Les parece justo? Yo sé que ustedes no me quieren por ser de Centro Democrático, porque ustedes son oposición, es normal. Pero no es justo, tampoco ético, y mucho menos legal, que se diga que hay un dictamen sin ni siquiera oír a la persona que se está acusando. No, se hace. Y la universidad no debía haber mancillado así mi nombre. Eso no está bien. Doctor Leonfredi, a usted, aquí nadie le ha dicho que se aparte de ningún debate, de ninguna discusión, de nada. Incluso le negaron su impedimento en la discusión del cannabis, a pesar de que usted tiene una investigación por tráfico de drogas. Porque acá los compañeros a los que ustedes dicen que tienen que defenderse, le han dicho a usted, doctor Leonfredi, esos compañeros que usted hoy está diciendo que no quieren decir las cosas como son, esos compañeros le negaron el impedimento porque confían en que usted tiene un derecho de defenderse y tiene un derecho de presunción de inocencia, y por eso le negaron su impedimento. Y yo tengo ese mismo derecho que usted, porque puede que usted crea que es un ciudadano superior a mí, pero no lo es. Y tenemos el mismo derecho de tener presunción de inocencia. El mismo. El suyo y el mío es el mismo. Adicionalmente a eso, quiero decir un par de cosas más. Lo primero es que a mí la universidad me informó a través de un comunicado de prensa que me enteré por redes sociales que me abría una investigación. Luego me informó que estaban en el proceso y luego me dijo que había cometido plagio sin escucharme, primero. Segundo, la universidad le dijo al país, no a Jennifer Arias, al país, a la opinión pública de los medios de comunicación, que ellos no tenían mi tesis. No es algo que yo me haya inventado. Lo dijo la universidad, está escrito. Incluso el portal que sacó inicialmente la investigación, ese mismo portal dice que la universidad a ellos les dijo que no tenían mi tesis. Y ahora dicen que hicieron una investigación con un perito experto. Yo no dudo del perito, dudo del documento con el cual hicieron la investigación, y ese perito experto hizo la investigación. Y dudo porque fue la universidad la que dijo que no tenía mi tesis. Y luego dice que a través de una tesis digital hicieron el peritaje. Yo jamás entregué una tesis digital. Me pregunto, ¿sobre cuál documento digital hicieron una investigación y un peritaje? Si la universidad dijo que no tenía el documento, me pregunto. Y tengo la respuesta para eso. Sin embargo, como esto, y ustedes muy bien lo han dicho, se va a ir a un proceso judicial, pues no puedo adelantar lo que diré en ese proceso judicial. Tengo la respuesta y tengo las pruebas para demostrar que el documento que usó la universidad no es el documento que yo entregué en el 2016 a la universidad en físico, y nunca entregué una copia digital. Pero además de eso, la universidad dice que, y me reprocha, que porque nosotras radicamos un documento de tesis, y que tan raro que radicamos un documento de tesis, y nos dice que es el colmo, que radicamos la tesis. Y a mí se me hace curioso. Y se me hace curioso porque en una reunión de mi compañera de tesis, yo no estaba,
la universidad le solicita que entregue una copia de la copia que nosotros tenemos de la tesis original, porque ellos no encuentran el documento. Eso fue el 5 de noviembre. Y entonces, nosotras de buena fe, y mi compañera de buena fe, va y radica el documento, de buena fe, pensando que la universidad iba a hacer un proceso. Y después de eso, la universidad dice, no, la necesito autenticada. Y de buena fe se entrega autenticada. Y después la universidad dice, a través de las redes sociales y los medios de comunicación, que es el colmo que hayamos presentado hasta ahora la tesis. Curioso, ¿no? Y entonces, cuando me gradué en el 2016, que además tengo fotos de mi grado, que para que me dieran el diploma tenía que haber cumplido los requisitos. Entonces, la universidad ahora me dice que hasta ahora entregué la tesis. Pero la universidad me dice, a través de los medios de comunicación y las redes sociales, que hasta ahora entregué la tesis, pero después dice que hice una investigación sobre la tesis. ¿No les parece muy curioso? A mí me parece realmente extraño y curioso. Sin embargo, yo no tengo la tendencia de estar juzgando a nadie, ni tampoco la tendencia de estar creyendo que tengo la verdad absoluta de las cosas, y tampoco la tendencia de decir que la universidad actuó mal o actuó bien. No la tengo, porque eso es lo que es un Estado de Derecho, en donde todos, sin importar el nombre y que representemos, tenemos derecho a tener un buen nombre, a un debido proceso, a presunción de inocencia. Todos, absolutamente todos, sin importar lo que representemos. Y quiero decirles que yo me he sentido bastante afectada, y lo debo decir. Y hoy, y en este momento, ya no le voy a hablar solamente a ustedes, le voy a hablar a, como decían aquí los que hablaron, a mis electores, a las personas que me quieren, que confían en mí, que me creen. Primero les quiero decir que gracias por la solidaridad que me han expresado. Se las agradezco con todo mi corazón. Pero además les quiero decir que yo no tengo miedo, que creo que se ha cometido una injusticia conmigo, como las muchas injusticias que sufren muchos colombianos que hoy me están viendo. Y les quiero decir que aquí han dicho que los poderosos nos queremos atornillar el poder. No, aquí el mensaje es que nosotros también vivimos injusticias. Porque muchas veces esas injusticias de las que nosotros nos quejamos o adolecemos son las que viven diariamente muchísimos colombianos. Así que a esos colombianos les quiero decir que gracias por su solidaridad y que me solidarizo con ellos y las injusticias que viven día a día. También les quiero decir que me siento muy orgullosa de presidir la Cámara de Representantes. Y quiero volver a agradecerle a esta plenaria por haberme elegido, por haber elegido a una mujer después de 17 años, por haber elegido a una persona joven y provinciana y además campesina, aunque no me crean algunos. Y les quiero decir a esas mujeres que me están viendo, acá decían que qué pensarían esas mujeres que me están viendo. Le quiero decir a esas mujeres que me están viendo que a pesar que hoy esté mancillado mi nombre y que llevo 6 meses recibiendo semana a semana ataques, no dejen de creer en la política, no dejen de presentar sus nombres para ser candidatas, no se dejen atemorizar por estas situaciones que vivo yo y que viven muchas mujeres que hacen política, porque necesitamos más mujeres, porque necesitamos que las mujeres se arriesguen y que aun cuando hoy una mujer se es víctima
de este matoneo, de esta injusticia, no dejen de intentarlo, porque necesitamos más mujeres. Y aun cuando yo no le gusta a algunas mujeres, hay muchas otras a las que sí les gusto. Y hay muchas otras que me escriben diciéndome, mire, usted es un ejemplo, porque aquí la verdad absoluta no la tienen ustedes. Aquí hay un mundo distinto a lo que ustedes están pensando. Y le quiero decir a esas mujeres que les agradezco su apoyo, que me motivan diariamente a seguir trabajando, a seguir esforzándome, y que a pesar de cualquiera que sea el resultado de esta votación, y desde el sitio donde me encuentre, seguiré trabajando por las mujeres, porque no necesito ser presidenta de la Cámara y tampoco congresista para haber trabajado toda mi vida por mi género. También le quiero hablar a los jóvenes, a esos jóvenes que sueñan con estar en esa silla, a esos jóvenes que sueñan con ser congresistas. Quiero decirles que sigan estudiando, que se sigan preparando. ¿Qué puede pasar que les diga la universidad después de 6 años, después de decir que no tenía competencia? Puede pasar que la universidad les diga que hiciera un plagio. Eso puede pasar como me pasa a mí. Pero no dejen jamás de luchar por sus sueños. Jamás se deben amedrentar por las mentiras o por las persecuciones. Jamás, jamás permitan que nadie le digan si es digno o no es digno, porque eso no es una competencia de absolutamente nadie. Yo soy una mujer de Dios, de mucha fe, y siempre acepto la voluntad de Él, siempre. Y por eso, a pesar de que a algunos no les guste y lo digan públicamente, también ofrezco esta plenaria cada vez que arrancamos a Dios, a la Virgen, internamente a San José, y siempre le pido al Espíritu Santo que me ilumine. Yo solamente quiero terminar por decirles que para la verdad está el tiempo y para la justicia está Dios. Muchas gracias. Bueno, ustedes lo escucharon, para la verdad está el tiempo y para la justicia está Dios. Esta fue la última frase que hizo la representante Jennifer Arias el día de ayer, cuando pues decidió referirse a los diferentes cuestionamientos que inclusive le están pidiendo desde la misma Cámara de Representantes para que dé un paso al costado por la polémica del plagio en su tesis de grado de magíster en políticas públicas en la Universidad del Externado. Vamos a ver el comunicado al que se refirió en varios puntos la señora Jennifer Arias, que expuso ayer, que publicó ayer la Universidad del Externado a través de sus redes sociales, y vamos a detenernos en 2 puntos que explican por qué la universidad determina también pues un plagio y alguna irregularidad en este proyecto de grado y en esta tesis de grado. Vamos entonces a proyectar en pantalla este comunicado, haciendo énfasis en el punto 4 y 5. Vamos a esperar a ver, lo proyecten un momentico. A todas las personas que siguen conectadas les pedimos que por favor compartan esta transmisión y le den like a este video. Bueno, este fue el comunicado del externado, donde queremos hacer énfasis en el punto 4 y 5, que dice lo siguiente: la universidad sometió el texto de la tesis a una herramienta informática para la detección de plagio, operación que arrojó un importante número de coincidencias con fuentes o documentos publicados en Internet de autores diferentes a la señora Arias Falla, la señora Jennifer Arias, presidenta de la Cámara de Representantes, y su compañera Largo Alvarado. En razón de lo anterior, la universidad contrató a un experto en derechos de autor y propiedad intelectual para esclarecer un posible plagio. El siguiente punto dice lo siguiente: entre las conclusiones del dictamen pericial rendido, descartadas las coincidencias que corresponden a textos debidamente citados de libre reproducción u otros no protegibles por el derecho de autor, la experticia es concluyente al referir que, abro comillas, en todos los 5 casos mencionados se hizo evidente que concurren los elementos necesarios para la existencia de una infracción al derecho de autor, consistente en la reproducción o copia de elementos originales y protegidos de las obras mencionadas. Es sostenible la cantidad de textos reproducidos literalmente, plagio servil,
o deliberadamente parafraseados, en donde basta la simple lectura para deducir la forma en que tales fragmentos llegaron al trabajo de grado analizado. A la luz de la razón, la única explicación posible para las coincidencias encontradas es la existencia de una reproducción o compra infractora del derecho de autor. Bueno, muy bien, lo dicho por la Universidad del Externado es lo que regularmente le dicen a uno cuando está finalizando un proyecto académico, sea posgrado o pregrado, en el cual pues le dicen que los derechos de autor se deben preservar, deben ser entendibles y por supuesto el derecho de autor no se infringe cuando uno cita debidamente a la persona que expresó esas ideas o ese texto en un trabajo independiente. Solo cae en este error es cuando no es debidamente citado y es lo que le estarían acusando a la representante Jennifer Arias, y es que en su trabajo de grado, a pesar de que pues usó material de otras personas, documentos de otras personas, pues no lo citó como era debidamente, y obviamente pues esto va contra las normas de APA y todas las normas académicas para los trabajos de grado. Vamos a ver un video también que se ha vuelto muy viral en las últimas horas, donde la representante Jennifer Arias hace alocución a lo que significa mentir siendo funcionario público, haciendo referencia al debate de control político que se le adelantaba en ese entonces ministro de Hacienda, el señor Alberto Carrasquilla. Veamos lo que dijo y el énfasis que hizo en lo que es mentir para un servidor público. Finalmente les quiero decir que mentir también es un acto de corrupción, que torcer la verdad también es un acto de corrupción, y que además a mí mi mamá me dijo que los cobardes son aquellos que tuercen la verdad porque no son capaces de enfrentarla con argumentos. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, estas fueron las declaraciones de Jennifer Arias durante el debate de control político que se le adelantaba al entonces ministro de Hacienda, el señor Alberto Carrasquilla, donde hizo énfasis en pues, lo que significa mentir para un servidor público ante la opinión pública colombiana y por supuesto ante la ciudadanía en general. Este pues no es un dato menor, es algo que pues como dicen por ahí, la lengua es el azote del duque, por ahí hay un numeral que ha corrido muy fuerte y es referente a todas las declaraciones que han hecho pues políticos y diferentes líderes de opinión durante los años y que después les cobran factura por pues, verse involucrados en hechos pues, muy parecidos a los que cuestionaban en un principio. Para ir finalizando con este bloque, resaltamos de nuevo la denuncia que nos hizo aquí el señor Mateo, representante del grupo Plagiosos, quien fue el grupo que denunció en primera instancia este plagio de la tesis de Magíster de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad del Externado de la señora Jennifer Arias. Y es lo siguiente, el señor Mateo se refirió explícitamente a esto. Entre los años 2019 y 2020 hicimos públicas 3 denuncias por posible plagio y títulos fraudulentos en la Universidad de los Andes. En ese entonces dirigida por el señor Alejandro Gaviria, hoy precandidato a la presidencia. Estos fueron expuestos en la sección de estudios del caso y enviados como denuncia formal al rector de la Universidad de los Andes, el señor Alejandro Gaviria. Además, lo difundimos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter y LinkedIn. El resultado de estas denuncias fue la desatención en Uniandes y entes de control, la impunidad institucional y la complicidad del silencio mediático en Uniandes y los medios masivos de comunicación. Esta es la denuncia que nos realiza el día de hoy el señor Mateo del grupo Plagiosos, el cual pues también determinó esta conducta irregular en la tesis de Magíster de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad del Externado de la señora Jennifer Arias y que deja un antecedente también en la Universidad de los Andes con el señor Alejandro Gaviria, hoy precandidato a la presidencia. Queremos saber sus opiniones sobre pues, esta controversia que se ha formado alrededor de Jennifer Arias y por supuesto el papel que ha tenido las instituciones en pues, la corroboración de una debida tesis de grado y por supuesto de los trabajos académicos de sus graduandos. Seguiremos muy pendientes de de todo lo que se desarrolla a partir de esta noticia sobre esta polémica.